Ahora estamos en contacto con Jorge Santisteban, miembro del Comité Interinstitucional en este momento. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros aquí en la revista Al Día vía Zoom. ¿Cuál es su primera impresión sobre lo que volvió a ocurrir en el Plan 3000? Enfrentamientos que derivan en saqueos, en personas afectadas, daños a lugares, como esta situación que ya prácticamente es el día a día en el Plan 3000. Los vecinos, algunos vecinos ya están cansados de esta situación. Muy buenos días, Vivi. Evidentemente, estamos en el día 27 y este es un gran retroceso en el trato de los derechos civiles, de los derechos humanos y sobre todo el ejercicio de la democracia. De manera de que esto va más allá de lo permisible y de lo razonable cuando las leyes no se respetan en un determinado territorio, en una determinada zona. Esto es todos los días. El problema es de que ni el gobierno nacional ni tampoco la dirigencia ha llegado a una concertación para la solución de la crisis. Entonces, mire, por una parte, la dirigencia local intenta resolver, generar un espacio pacífico desde el punto de vista legal y democrático, es decir, planteando una ley ante el Congreso Nacional para aperturar y sobre todo asegurar todo aquello lo que había manifestado mediante decreto el presidente, ampliando algunos datos más que consideran importantes y es necesariamente válido el que se incremente a ese decreto supremo, principalmente la redistribución de escaños para llegar a unas próximas elecciones más transparentes. Mientras que por el otro lado del gobierno nacional, ellos prácticamente esperan que por el cansancio la gente que está en las calles presione a su propia dirigencia local. Entonces, esas situaciones jamás van a dar como resultado una resolución de la crisis lo más pronto posible. Por el contrario, esto se va a ir, más que todo que prolongarse, se va a agravar. Y hay una gran responsabilidad en ambos, principalmente el gobierno nacional que tiene la oportunidad de resolver el conflicto. Hay una situación importante, Vivi, que se tiene que ver. El vínculo de la policía con estos grupos delincuenciales que han provocado anoche bastantes heridos por los gases lacrimógenos que lanzan en personas inocentes, como una niña de meses. Pero por el otro lado, se han protagonizado robos y asaltos, es decir, el desmantelamiento de negocios. Y es con la misma gente de ellos, porque son personas que trabajan prácticamente el negocio diario, son gremialistas que se dedican al comercio y están perdiendo su capital de la noche a la mañana. Es verdaderamente triste. Y para complementar más, periodistas que en el lugar del trabajo, del cumplimiento de su servicio, son el punto de mira. ¿Para qué? Para controlarlos, callarlos y dejen de informar. Entonces, es una situación verdaderamente que va más allá de lo razonable cuando la policía boliviana está prestándose a apoyar grupos irregulares de esta naturaleza. Vivi. Bien. Doctor, a ver, hace instantes el senador William Torres decía de que no hace falta una ley, que es más fácil reglamentar el decreto para hacerlo más rápido, ¿no es cierto? Y poder así garantizar el censo, que el decreto finalmente firmado por el presidente garantiza el decreto supremo. ¿Cómo ve usted esta expresión? Lo que pasa, Vivi, que hay una danza de decretos. Hay decretos tras decretos y no se cumple ni uno. ¿Acaso recordemos el último decreto en el que especificaba que las elecciones iban a ser ayer? Y ayer no hubo nada de elecciones porque sencillamente lo cambiaron. Y eso está en potestad del propio presidente. Pero si planteamos una ley, con toda seguridad el presidente está obligado a cumplir. Y además los otros órganos del Estado. Esa es la gran diferencia que hay
entre el O decreto sea, y la ley. doctor, ¿no confían en que el decreto sea la garantía? No, porque ya básicamente a través de esa serie de decretos que vinieron con el mismo hecho, es decir, por el mismo motivo del censo, la realización del censo, no se cumplió hasta el día de la fecha. Es decir, ayer se tenía que haber llevado a cabo el censo, que ellos mismos decretaron y lo suspendieron, lo postergaron para 2 años más. Entonces, estoy hablando de uno solo, sin contar los anteriores. Entonces, la ley garantiza más, no solamente porque es jerárquicamente por encima de un decreto, sino porque el presidente del Estado estaría ya obligado a cumplir por cuanto la ley la administra en su creación, básicamente, el órgano legislativo, Ahora el mientras que senador, es de cumplimiento para todos. sí, ahora el Sí. senador Torres decía hace instantes de que por lo bajo va a tardar 2 semanas en convertirse en ley este decreto. ¿Usted es así? ¿El paro va a continuar? ¿Tendría que continuar estas 2 semanas en lo que va a tardar en convertirse en ley el decreto? ¿O basta ya con el tratamiento para levantar el paro cívico? Claro, lo que pasa es que el órgano ejecutivo, a la cabeza del presidente Arce, lo que busca es el desgaste de los dirigentes a través del cansancio y agotamiento del pueblo. Y de ninguna manera esa vía democrática en la Asamblea Legislativa les va a dar la oportunidad y la opción de firmar una ley en 48 horas. No lo van a hacer. Entonces, están desgastando a la dirigencia que está proponiendo esa ley a cambio de que el pueblo, con esa presión, ese desgaste que tiene, se vaya a sus casas sin conseguir las metas, los objetivos por los que ha salido. Entonces, obviamente que van a intentar crucificar a los dirigentes locales que están A ver, dirigiendo doctor, le básicamente. vuelvo a preguntar. ¿El paro Sí, se irá hasta que este decreto sea elevado a rango de ley? Estamos hablando de 2 semanas más. le voy a dar el concepto, más que todo el sentimiento que está en la calle y que a veces yo percibo porque soy receptor de muchas rotondas y avenidas. Ellos no se van a ir, no se van a ir, no piensan levantar. El asunto está en qué nivel, en el nivel más alto, tienen la responsabilidad de resolverlo. Mientras tanto, la gente no se va a ir. Muchos van a, probablemente por el cansancio, unos días más, estén levantándose de sus respectivas rotondas y lugares, pero va a haber una buena cantidad, no les puedo decir cuánto, pero una buena cantidad de gente que no piensa resolver o irse mientras no exista una respuesta clara al respecto sobre el censo del 2023. No están pidiendo el 2024, están hablando del censo del 2023. Entonces, la ley también tiene que estar encaminada hacia esa resolución, hacia esa solución. Y mientras tanto, mientras la situación, Vivi, no se solucione, mientras la situación siga así en el limbo como estamos hoy, no piensa la gente replegarse a sus casas. Eso desde el punto de vista del sentimiento del ciudadano de la calle. Pero habría que ver que la parte política, la dirigencia nacional, concerten y vean la mejor forma posible para salir del caso. El diputado supranacional, obviamente, más los otros que están en La Paz, lo que quieren más que todo que se suspenda todo lo que hay en cuanto a paros en Santa Cruz. Y llama la atención por este hecho que no hay voluntad para resolverlo en la Asamblea lo más pronto posible, cuando sale un grupo de asambleístas de Sucre que indican que van a recomendar que los resultados vayan recién después de las elecciones. Entonces, mire usted cómo está el panorama en la Asamblea Legislativa, lejos de la solución. Y aquí, lejos de la solución. ¿Qué significa? Que esto va a ir agravándose más hasta que lleguemos a un punto de quiebre. Y eso no lo sabemos, estimada Vivi.
Bien. Bueno, doctor Jorge Santisteban, muchísimas gracias. Como siempre es un placer conversar con usted, lo seguiremos convocando para ir analizando las diferentes situaciones y cómo va avanzando estas medidas de presión, que finalmente es lo que va a pasar más adelante con este decreto. ¿Cuánto tiempo más tomará que se eleve a rango de ley? Es la pregunta todavía que queda en el aire. Gracias, Santisteban. Que tenga un buen día, doctor. Muchas gracias. Gracias.